Muy bien, pues vamos a hablar acerca de la conversión de corriente alterna a corriente alterna, es decir, los reguladores de alterna. Aquí tenemos un diagrama de la situación en la que se encuentran los reguladores de alterna en comparación con los convertidores de corriente continua a corriente continua, los inversores y los rectificadores. Como se pudo apreciar en el diagrama pasado, no realizan una etapa intermedia a corriente continua, lo hacen de forma directa. Otra característica es que los tiristores no necesitan de bloqueo forzado gracias al paso natural por cero de la intensidad. Proporcionan una tensión de frecuencia fundamental menor o igual que la frecuencia de la tensión de entrada. Esto aplica para los cicloconvertidores y lo veremos más adelante. Y proporcionan una tensión con un cierto contenido de armónicos. Estos varían dependiendo del tipo de regulador. Pero bueno, vamos a definir qué son los reguladores. Los reguladores de corriente alterna a corriente alterna son dispositivos o módulos electrónicos en los que se emplea los tiristores, los triacs, SCRs o IGBTs, y lo que hacen básicamente es variar el valor eficaz de la corriente alterna, el voltaje, de la fuente suministrada al circuito para enviarlo a un circuito de carga y que reciba un voltaje eficaz diferente al que se había recibido al principio. El principio básico es que si se conecta un interruptor de tiristor a un circuito eléctrico entre la fuente de corriente alterna y la carga, se puede controlar el flujo de potencia, haciendo variar el valor RMS del voltaje de corriente alterna aplicado a la carga. Ahora podemos hablar de la clasificación, y es que existen dos clasificaciones por tipos de reguladores, totales y diferenciales, y por tipos de control, de fase e integrales. Y cicloconvertidores también. Tenemos aquí los reguladores totales, cuyas características son que permiten la máxima variación de amplitud de tensión de salida y presentan un mayor número de armónicos. Aquí tenemos unas gráficas representativas y un circuito de ejemplificación. Tenemos los reguladores diferenciales, en el que la amplitud de la tensión de salida tiene un margen más estrecho de variación y el contenido armónico es menor que en el caso de un regulador total. Este regulador diferencial es por control de fase de carga R, carga resistiva. Tenemos también una gráfica representativa y un circuito de ejemplo. Tenemos ahora el control de fase, en el que el valor de la tensión eficaz del RMS entregado a la carga, que puede ser carga R o carga RL, se controla mediante el ángulo de disparo de los tiristores. Es decir, esto funciona de manera que los tiristores se les cambia la fase, se les controla para que cuando funcionen como interruptores permitan más o menos flujo de potencia. De esta manera se puede cambiar el valor RMS del voltaje a uno que estemos buscando por medio del control de fase del ángulo de los tiristores. Tenemos también el control integral, en el cual el control de la tensión eficaz entregada a la carga se realiza apagando los tiristores durante ciclos completos de la tensión de red. Es decir, vamos a pasar el control se va a realizar de manera que se apagan semiciclos, se dejan pasar y entonces al final la potencia entregada va a ser correspondiente a los ciclos que sí estaban activos y bueno, vamos a tener la pérdida de los ciclos que no tenemos activos. Una característica que se me olvidó mencionar es que en el control de fase el control del valor RMS se realiza por cada semiciclo, es decir, como se ve aquí en las gráficas, en cada semiciclo tenemos una variación y acá en el control integral la variación se realiza por cada ciclo completo, es decir, no tenemos una variación entre cada semiciclo positivo o negativo, sino ciclos completos. Tenemos aquí una topología de los interruptores. Tenemos la topología de dos tiristores hasta arriba, la topología de dos tiristores con cátodo común en medio y la topología de un tiristor. Son los tipos de interruptores.
Ahora los cicloconvertidores. Y bueno, los cicloconvertidores permiten realizar una conversión directa de corriente alterna a corriente alterna, tanto en amplitud como en frecuencia, sin paso intermedio por corriente continua. A diferencia de los anteriores reguladores, estos cicloconvertidores sí pueden variar la frecuencia, pero no puede ser mayor a la que habíamos obtenido al principio. Tiene un funcionamiento en 4 cuadrantes y puede funcionar tanto en cargas pasivas como en cargas regenerativas y para cada factor de potencia. Estos cuadrantes de los que se hablan son 4 cuadrantes de tiristores que se utilizan para permitir la circulación de corriente negativa con tensiones positivas y negativas. La frecuencia de salida es menor o igual que la frecuencia de entrada. Eso ya lo habíamos dicho. Y el contenido de armónicos es menor que en otros reguladores de alterna. Bueno, antes de la comparación vamos a explicar un poco de los cicloconvertidores. Los cicloconvertidores basan su funcionamiento en el uso de rectificadores controlados basados en tiristores, con tensión y frecuencia variables. El ángulo alfa de disparo con el que se encienden los tiristores varía en cada periodo de onda de salida, y esta variación del ángulo de encendido es más lenta que la frecuencia de la alimentación, y esto va a definir la frecuencia de salida de la forma de onda que queremos generar en la alterna. Muy bien, ahora sí vamos a hacer la comparación de los inversores. Un inversor es más sencillo tanto en la potencia como en el control que un cicloconvertidor. Esto lo sabemos de entrada. Un inversor puede regular una tensión de amplitud y en frecuencia sin que la entrada de CC limite la frecuencia superior. La regeneración de energía es natural en el cicloconvertidor por los tiristores, mientras que en un inversor supone una gran complejidad de control. Tenemos también que un cicloconvertidor realiza la regulación en una sola etapa, mientras que el inversor necesita la etapa previa de rectificación. Es directo, pero bueno, eso ya lo tenemos en el nombre básicamente. Decimos que el inversor pues pasa la continua corriente alterna y pues eso significa ya de antemano que vamos a tener una etapa de corriente continua y una etapa de corriente alterna, mientras que en los reguladores pues claro que ahí vamos a tener no vamos a tener etapas intermedias de corriente continua ni vamos a terminar en una corriente diferente a la que entramos. Aquí tenemos un ejemplo del ciclo convertidor monofásico, unos gráficos de ejemplo y el circuito también, ahí está. Son las formas de onda de un circuito convertidor monofásico con ángulo de disparo fijo. El ángulo de disparo fijo pues también puede ser variable, como había mencionado. Aquí lo tenemos, el ángulo de disparo variable. Y aquí tenemos pues las gráficas. Y eso fue todo. Muchas gracias por su atención. Ahora vamos a seguir con los reguladores de corriente continua a corriente continua. Bien, como mencionó mi compañero, ahora toca revisar aquellos convertidores de corriente directa, que si bien son los reguladores, o algunos de ellos que pueden elevar la corriente o disminuir la tensión. Aquí vemos un esquema de cómo pueden trabajar estos de corriente directa a corriente directa. Los primeros son los reguladores lineales, que son aquellos que se utilizan en las fuentes de alimentación, en este caso de corriente directa, y vemos que constituye una fase de todas las etapas que debe acontecer para que sean de corriente alterna a corriente directa. En este caso tenemos dos tipos, que son las lineales, y a continuación veremos otras. Entre sus ventajas son que son robustas, diseños simples, mejor fiabilidad. Sin embargo, estas tienen las desventajas de ser voluminosas, bajo rendimiento, incluso la evaluación de calor, así como de la precisión con la que vamos a obtener, que muchas de ellas no pueden ser utilizadas, por ejemplo, para aplicaciones digitales. Ahora bien, esa etapa que constituye a los reguladores puede ser explicado a través de un T2 Zener. En este caso,
es importante pensar qué es. Bueno, pues un diodo Zener es un regulador que mantiene un voltaje predeterminado sin importar las variaciones de voltaje en la fuente de alimentación, en este caso sería la entrada. Es importante que su conexión, a diferencia de un diodo normal, se polariza inversamente al circuito que se desea obtener. En este caso vemos en el diagrama, en la esquina superior derecha, la gráfica de un diodo Zener. Esto origina el regulador lineal, que son todos aquellos de 3 terminales, que puede ser la entrada, la salida y la tierra. La salida es un voltaje que viene determinado según la nomenclatura del componente. Usualmente son los 78XX para positivos y los 79XX para negativos. Los XX indican la tensión de salida y entre los valores más usuales pueden ser 0,5, 6, 8, 12, 15, 18 y 24 volts. Estas versiones vienen encapsulados de baja potencia y también son de plástico, pero si se quiere utilizar un regulador variable, se utiliza otra familia. En este caso se utilizan otras resistencias externas para fijar el voltaje de entrada, como se muestra en la figura. Algunas de sus ventajas y desventajas que estos conllevan son que son robustas, poco componentes, diseños simples, como se puede ver en el diagrama. Sin embargo, es necesario aplicar una potencia de un rango mayor, por lo que puede cambiar su encapsulado, como pueden ser los TO3, o puede ser el requerimiento de otros componentes, que pueden ser de alto coste o pesadas. Ahora bien, hablaré de los convertidores reductores. Como se muestra aquí, es el diagrama. Supongamos que la carga donde está la resistencia al final del circuito representa, como ya se mencionó, una carga que se desea obtener un voltaje menor, en este caso el voltaje de entrada. Lo que se hace es, si al apagar y encender en un periodo de tiempo, o mejor dicho, en una frecuencia muy alta, podemos obtener un voltaje menor. En este caso puede ser de la mitad, como se muestran en estas gráficas. Se alcanza un pico y al apagar el circuito se puede llegar a la mitad de su valor. Entonces, para almacenar este voltaje se utiliza un inductor, que como se muestra aquí, al estar encendido el circuito, que se constituye de un diodo, de un inductor y un capacitor, en paralelo, lo que hace es que almacena una carga y cuando se apaga, esta a través del diodo libera el valor restante del inductor que se cargó. En este caso se muestra aquí abajo una gráfica de la descarga y cómo puede ser a través del capacitor. En este caso se utiliza un modo discontinuo. La energía quiere decir que requerida por la carga es tan pequeña que puede ser transferida en un tiempo menor que el periodo de conmutación. Aquí es importante mencionar el papel del capacitor, pues ya que a través de la bobina cae a cero durante una parte del periodo. Ahora bien, los convertidores elevadores, con un funcionamiento similar al pasado, estos convertidores se desea obtener un mayor voltaje que la entrada. Aquí también utiliza las características del inductor y el capacitor como elementos almacenadores de energía a fin de elevar la corriente proveniente de la fuente de alimentación y usarla para ser depositada en el condensador. Así, los niveles de voltaje pueden ser cargados a los de la fuente. Este esquema muestra los elementos de conmutación, que puede ser aquí un transistor MOSFET o usualmente es un IGBT, y aquí se ve un diodo donde el tiempo de recuperación debe ser mucho menor
que el periodo de la señal de control. En este caso, las señales cuadradas de encendido y apagado. ¿Para qué utilizamos un diodo? Bueno, pues el diodo se utiliza para impedir que la corriente de descarga del condensador se devuelva, ya que se desea cuando la fuente se desconecta del condensador y de la resistencia de carga para almacenar la energía en la bobina. Se suministra corriente a la carga entre la descarga del condensador. Aquí, como ya se mencionó, es posible que la carga cree un mayor de voltaje junto con la inductancia o el componente inductivo de aquí. Ahora bien, cuando el transistor está en conducción, la inductancia que almacena la energía es descargada en el condensador en los intervalos en los que el transistor está en corte, como se muestra aquí. Aquí podemos hacer su topología usual y sus cálculos. Ahora bien, toca el conversor reductor elevador. Este también es conocido como buck-boost, que traducido es el reductor elevador. Combina ambos elementos a fin de suministrar un voltaje de salida que puede ser mayor o menor de la entrada, mientras que la polaridad del voltaje de salida es inversa al de esta. Ahora, esto puede ser dividido en dos modos. En este caso, que está encendido, el diodo tiene una polarización inversa. En este caso, sería este aquí indicado. Y la corriente de entrada fluye a través del inductor L, ese que podemos representarlo como es el aquí, y el transistor Q, que en este caso sería el switch. Cuando este es apagado, el transistor es conmutado, o dicho de otra manera, el pulsador, y la corriente fluirá a través del inductor, que a través fluirá del capacitor y de la carga. Dicho de otra manera, la energía almacenada del inductor se transferirá a la carga y la corriente del inductor se abatirá hasta que el transistor Q vuelva a activarse en el siguiente ciclo, produciéndose que estos sean los mismos circuitos, pero con el cambio de polarización. El convertidor flyback es un convertidor de corriente continua a corriente continua con aislamiento galvánico entre entrada y salida. Tiene la misma estructura que un convertidor reductor elevador con dos bobinas acopladas en lugar de una única bobina. ¿Qué es el aislamiento galvánico? El aislamiento galvánico consiste básicamente en cuando tenemos un circuito y queremos proteger una parte de sobrepasa de cargas, de sobrepasa de cargas, o si queremos utilizar dos tipos de masas o tierras diferentes, se utiliza el aislamiento galvánico, ya que se utiliza tal cual un dispositivo que logre pasar la energía, pero sin transmitir realmente la carga, y esto puede prevenir un traspaso de cargas. Y también ayuda a que un mismo circuito pueda utilizar dos masas diferentes o tierras diferentes si se llegara a necesitar. Eh, un aislamiento galvánico puede ser utilizado con dispositivos tales como los transformadores o los optoacopladores, que estos son más usados en electrónica de corriente continua. También, bueno, pues son de bajo tamaño y algunos, la mayoría son de 3 pines cuando se trata de un solo optoacoplador. Y erróneamente se cree realmente que el transformador realmente es un aislante, ya que en realidad no, lo que hace es básicamente que lo que llega al primario lo pasa al secundario con una mínima pérdida de energía, ya que esta la almacena. La almacena, pero es muy mínima, por lo que los dispositivos de almacenamiento, bueno, los dispositivos inductores de conmutación en este tipo de convertidores son más voluminosos que aquellos que se utilizan transformadores verdaderos para reguladores de corriente continua. Y
Bueno, otro problema frecuente es el efecto negativo de la inductancia de dispersión que causa sobretensiones importantes en el interruptor controlado, con lo que su uso queda limitado a aplicaciones de baja tensión de entrada, salvo que se usen redes para amortiguación. ¿Cómo funciona? Bueno, es bastante simple. Cuando el interruptor está activado, como lo vemos en esta diapositiva, justo aquí, justo en esta área, cuando el interruptor está, vaya que conduciendo, activado, la bocina primaria está conectada directamente a la fuente de alimentación. Esto provoca un incremento del flujo magnético en el núcleo. La tensión en secundario es negativa, por lo que el diodo está en inversa, no conduce. El condensador salida es el único que proporciona energía a la carga. Cuando el interruptor está abierto, la energía almacenada en el núcleo magnético es transferida a la carga y el condensador de salida. Esto es justo lo que mencionaba sobre que el transformador realmente no almacena mucha carga y es por eso que se utilizan dispositivos inductores de conmutación más voluminosos para almacenar más carga. Y algunas de sus aplicaciones típicas son las fuentes de alimentación conmutadas de baja potencia, tales como cargadores de baterías, teléfonos móviles, fuentes de alimentación de PC, etc. Es bastante común verlas en realidad en las fuentes de alimentación de computadora, de PC, ya que proporcionan la tensión necesaria y la intensidad necesaria. Y en realidad básicamente estos son los fuentes de alimentación conmutadas, son los cargadores que realmente conocemos día a día porque son más pequeños y baratos y eficientes, sobre todo eficientes. Em, También son usados para la generación de grandes tensiones para tubos de rayos catódicos en televisores y monitores, que esto es bastante antiguo, y sistemas de ignición en motores de combustión interna. El convertidor forward es básicamente el convertidor reductor más el aislamiento galvánico. Si nos damos cuenta, es bastante similar al circuito del convertidor flyback. Y de nuevo es el aislamiento galvánico, que es para evitar el traspaso de cargas, en este caso, para prevenir el traspaso de cargas. Si bien se ve superficialmente como un convertidor flyback, funciona de una manera fundamentalmente diferente y en general más eficiente energéticamente. El convertidor flyback lo que hace es que cuando está el interruptor activo, está almacenando carga, pero es una tensión, bueno, de hecho almacena una parte de energía bastante pequeña, y una vez que el interruptor se abre, esta energía es liberada. Pero, por el contrario, el convertidor forward no lo hace. En realidad, este no almacena la carga, sino que la pasa directamente al dispositivo de carga de salida. Y sí, es en realidad mucho más eficiente enérgicamente por este mismo motivo, que este no almacena una cantidad de energía. Y los choppers, sí, de hecho, como dice en la diapositiva, se utilizan para el control de motores de corriente continua. Para potencias más grandes, utilizan interruptores más grandes, generalmente tiristores con apagado forzado. Aquí, por ejemplo, vemos un circuito de una aplicación, el motor. Pero, aquí la diferencia, bueno, bueno, los choppers, los computer choppers, lo que hacen es variar la tensión, la elevan y la reducen. Y esto sirve bastante para el control de motores de corriente continua y también son usados para algunas fuentes de alimentación.